nombre es Luz Márquez, soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, mención integral, cursante del sexto semestre. Entre ellas tengo la materia de Ciencias y Tecnologías 1, de la cual hoy vamos a hablar. El profesor de esta asignatura se llama Gilberto Sánchez. Ok, para comenzar, entonces comenzaremos Ciencias y Tecnología. Los contenidos que abordaremos son la unidad 1, la 2 y la 3. La unidad 1 habla de epistemología de la ciencia, la unidad 2, metacognición, y la unidad 3, aprendizaje. Entre la epistemología tenemos que recordar que es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo en que la persona actúa para lograr desarrollar su pensamiento. También tenemos que recordar que la metacognición es la capacidad de reflexionar acerca de sus propios procesos de aprendizaje. ¿Y el aprendizaje entonces qué es? Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado del estudio de la experiencia, y de la instrucción y del razonamiento y la observación. Bien. Si nos fijamos en la lámina, vemos que nos encontramos allí con Aristóteles, ¿verdad? Tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón. Puedes dejarlo allí para Platón, a Roger Bacon, a Galileo Galilei. Regresando, podremos decir entonces que antes tenemos que recordar que la ciencia, siendo el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, ¿verdad? Han ayudado sobre todo al desarrollo de la civilización humana. A raíz de eso se han originado una serie de consecuencias, pero antes consecuencias que son fruto del protagonismo de estos señores que tenemos aquí presentes, ¿verdad? Que ellos mismos realizaron diferentes estudios. Múltiples serían, ¿cómo decir? Luego las consecuencias que cada uno de ellos han traído. A su vez, cada uno de ellos con su aporte ha dado a que la evolución de las ideas, la esencia y el conocimiento, digamos, de la misma ciencia se radique en percibir, si quieren para que todos veamos quiénes son ellos, en percibir cómo han surgido sus principios y cómo se han formulado sobre todo las leyes, las cuales han sido el devenir experimental para conseguir y establecer sus fundamentos teóricos. Algunas características que encontramos, podemos partir que junto a Aristóteles conformó gran parte del corpus de carencia central del pensamiento occidental del hombre. Después tenemos que Roger Bacon puso gran énfasis en el empirismo. Y Galileo
sitúa su contexto en la parte histórica, sobre todo basándose en el Renacimiento. Que pasamos así brevemente, tenemos que temas científicos y tecnológicos hoy, si se fijan en la lámina, hoy en nuestros días serían innumerables, todo lo que podríamos, digamos, hablar con diferentes aportes que hoy en día y cada día en la actualidad vemos. Otra cosa, pero sobre todo tendríamos que recordar que la intervención, que aunque no está allí, con Descartes y Leibniz, hubo una reacción, digamos, en la interpretación de todo esto. Más adelante, al surgir del tiempo, llegando a la actualidad, nos preguntamos, bueno, pero y entonces, ¿cómo decirlo? ¿Qué autores dan importancia hoy en nuestros días que la educación básica de su aporte se hace un aprendizaje significativo? Pero antes de eso, tendríamos que decir que un aprendizaje significativo es cuando los contenidos son relacionados no de modo arbitrario o sustancial, sino que dan justamente, se adaptan a la situación, o sea, no son al pie de la letra. De allí, partiendo de allí, diríamos que la teoría del aprendizaje significativo sigue siendo un potente y majestuoso referimiento y explicativo a su vez para el desarrollo y la teoría de los diferentes modelos mentales. Otra cosita. Otra cosa que podríamos tocar es la importancia de estos aprendizajes significativos. Se producen también para el intercambio entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones. Allí existen tres tipos de aprendizaje significativos que son el de representación, el de concepto y de proposición. Estos van adaptados justamente según el aprendizaje que en este caso podríamos decir el docente o el facilitador quiera aplicar a desarrollar. No sin antes olvidarnos de la intervención, digamos, de Piaget, Ausubel, Vygotsky, Novak, Brunner, todos ellos que han dado su aporte, que de una u otra forma han tomado, digamos, la esencia de lo que significa, de poner en práctica el aprendizaje significativo, porque de ello se deduce a que justamente es la posibilidad, el contacto inmediato que da un fruto concreto y genera un aprendizaje efectivo. ¿Por qué entonces es importante que el alumno de educación básica aprenda significativamente? Porque le da una serie de ventajas. Entre ellas produce una retención más duradera de la información. Otra facilita el adquirir nuevos conocimientos. La nueva información al relacionarse con los otros o con las experiencias anteriores. Y es activo, pues depende de la asimilación también que se tenga. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos, sobre todo cognitivos, que tenga en este caso el estudiante.
Creo que de esta forma podríamos concluir y reafirmar la importancia que Ausubel nos dice sobre el aprendizaje significativo que tiene tanta incidencia en los estudiantes y sobre todo en la etapa de educación básica. Muchas gracias por su atención.